Noticias generales. Henkel Colombiana es otra de las empresas proveedoras del sector que está colaborando en esta pandemia, donando 3.500 litros de gel antibacterial, 3.500 litros de jabón líquido y 100.000 unidades de productos de aseo personal de las marcas Conceal, Balance y Gora a la población vulnerable, mientras que el negocio de los adhesivos Ceresit está ofreciendo cursos digitales. Seguimos ahora con los preparativos que tiene Camacol, Bogotá y Cundinamarca, y para ello escuchemos a su gerente Alejandro Callejas Aristizábal. Desde hace un par de semanas venimos trabajando conjuntamente con la alcaldesa distrital y su equipo de trabajo, específicamente con su Secretaría de Hábitat, analizando dos temas que eventualmente nos generan alguna inquietud para el restablecimiento de nuestra operación. El primero está dado con el tema de salud, en el que el gremio en general ha adoptado una actitud absolutamente responsable frente a la normativa y determinaciones que ha expedido el Gobierno Nacional a través de su circular conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Salud y Trabajo. Este protocolo es un requisito sin el cual una compañía no podría empezar la obra. Es decir, el primer elemento a tener en cuenta es que obra que se inicia es obra que tiene su protocolo a la medida e inscrito ante el Ministerio de Vivienda. El segundo es la preocupación por el tema del servicio público de transporte masivo. Allí Camacol entregó unas cifras muy específicas de nuestro sector, y es que en este momento en Bogotá tenemos 641 obras que le dan trabajo a 175.000 obreros, y por lo tanto a ese mismo número de familias les da un sustento económico para empezar a reactivarse económicamente. De estos 175.000 trabajadores hicimos un sondeo interno y llegamos a unas conclusiones, y es que el 45% toman el servicio público de transporte, es decir, aproximadamente 75.000 personas. Y el 55% adicional toma sistemas alternativos, que puede ser bicicleta, moto, caminan, y alguno de ellos toma transportes privados. Si se tiene en cuenta eso, entonces aproximadamente 70.000 personas están utilizando el servicio público de transporte. Es decir, transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa nos sumaría aproximadamente 150.000 personas, que si se mira de parte general en el sistema público de transporte de Bogotá, cubriría aproximadamente entre el 3.5 y 4% de toda la actividad, lo que significa que no tendría un impacto realmente significativo a la hora de coordinar la logística de transporte de la ciudad. Sin embargo, el reto que nos ha puesto la alcaldesa distrital, y por supuesto estamos trabajando con todos los afiliados, es que ese 45% se reduzca, y ahí estamos haciendo diferentes tipos de estrategias. Uno es aumentar los transportes en bicicleta, y de ahí ya se están empezando a hacer esquemas de alquiler de bicicletas, de financiamiento de bicicletas, promover este esquema de transporte dentro de los empleados. El segundo, se está tratando de coordinar con el distrito y el Ministerio de Vivienda diferentes turnos para que no todo el mundo salga a la misma hora a trabajar. Y tercero, estamos revisando a través de una matriz origen-destino de toda nuestra fuerza laboral cómo eventualmente se puede coordinar que las personas queden lo más cerca a su casa. Esto es un punto difícil en la práctica porque realmente depende mucho de la especialización de la persona y digamos de los contratistas donde estén trabajando, pero allí también estamos haciendo un esfuerzo. Entonces, con esto, pues estamos trabajando de manera coordinada a ver cómo podemos reactivar nuestro sector. Seguramente será una reactivación escalonada, es decir, no todo el mundo saldrá el lunes, sino que en la medida que vayamos implementando los diferentes protocolos de seguridad y de transporte, pues las empresas van a ir empezando su actividad. Vamos ahora con los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 58, reactivación de la construcción el 27 de abril. Debido a los niveles de propagación del COVID-19, el gobierno tomó la decisión de ampliar la cuarentena hasta el 11 de mayo. El presidente ha explicado que la decisión se ha tomado en base a la protección de la vida y de la salud, pero dándole cabida en las excepciones a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad, siguiendo las pautas marcadas por el Ministerio de Salud. En la circular 001 de Minvivienda, Minsalud y Mintrabajo del 11 de abril se dan las directrices para adaptar el protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del coronavirus, que incluye las medidas que deben ser adoptadas por los representantes legales, personal administrativo, operativo, contratista, proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo.
La circular contiene 311 medidas y recomendaciones en 11 grupos, que deben incluirse en el protocolo de bioseguridad, prevención y promoción. Las medidas agrupadas son: primero, 22 medidas generales que deben adoptar los responsables de los trabajadores del sector de la construcción de edificaciones. Segundo, 26 medidas generales que deben adoptar los líderes de obra, que son el director, interventor y o supervisores. Tercero, 2 medidas que deben adoptar las administradoras de riesgos laborales. Cuarto, 21 medidas que deben adoptar los trabajadores fuera de la obra. Quinto, 121 medidas que se deben garantizar en obra y otros espacios, dentro de los que se incluye la obligación de elaborar el plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra PAPSO. Sexto, 11 medidas de limpieza y desinfección. Séptimo, 9 medidas para manipulación de equipos y herramientas. Octavo, 3 medidas para limpieza y desinfección en baños, vestidores y duchas. Noveno, 30 medidas de contención y mitigación en las obras. Décimo, 43 medidas para la cadena de producción, abastecimiento, suministros y servicios. Onceavo, 23 recomendaciones para limpieza y desinfección de salas de venta. El PAPSO contiene las medidas más importantes para la ejecución de las obras, que están en la sección 5 de la circular, donde se establece que el responsable de los trabajadores debe realizar un plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra PAPSO, que plantee las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores de la construcción. Este PAPSO debe incluir la descripción de la labor a ejecutar, las etapas de construcción, los horarios de trabajo, el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria, los protocolos de higiene, la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra, los profesionales responsables de la implementación del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización u obra, las estrategias de socialización del PAPSO y la carta de compromiso firmada por el director de la obra, la interventoría y o la supervisión de obra que asegure la implementación del PAPSO. Este plan debe ser ejecutado por el director, supervisor o ejecutor de la obra y enviado al Ministerio de Vivienda. Varias agremiaciones ya han expedido guías, videos y conferencias virtuales para la elaboración del plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra, el cual será obligatorio para poder empezar las obras. Finalmente, recordemos que el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional se declaró mediante el decreto 417 de marzo 17. La primera prórroga de la cuarentena se amplió con el decreto 531 del 8 de abril. En el decreto 457 de marzo 22 se dieron 34 excepciones de la medida del aislamiento y en el decreto 531 se establecieron 35 excepciones. En el nuevo decreto pendiente de expedir se espera que se incluya el sector de la construcción para poder reiniciar las obras desde el 27 de abril. Es importante estar atentos a su expedición y contenido. Buen día. En noticias inmobiliarias, un estudio de Cushman y Wakefield indica que Bogotá cerró el primer trimestre de 2020 con una posición ventajosa en el mercado de oficinas premium en Sudamérica, exceptuando a Brasil, ocupando el segundo lugar en las categorías menor indicador de vacancia, precio competitivo y absorción neta. La capital colombiana mantiene unos indicadores sanos de vacancia de un 7.7%, descendiendo 1.5 porcentuales en comparación con el último trimestre de 2019, debido a la rápida absorción de nuevos edificios de clase A arrendados previamente en su mayoría o totalidad. Bogotá se ubica en el segundo lugar en precios en dólares, a pesar de haber experimentado un incremento en su moneda local de un 3% respecto al mismo periodo de 2019, debido a la entrada de edificios nuevos con precios más altos. La aparición del dólar produce una variación negativa de 21.7, dando como resultado un precio favorable de $16.6 metro cuadrado. También Bogotá se ubicó en el segundo lugar de algunas variables del mercado con 33.523 metros cuadrados. Y finalizamos con don Alberto Vargas, presidente de AFERRI, y la posición de este gremio. El sector ferretero
está considerado en muchos países del mundo como una labor esencial, porque está presente en todas las demás actividades económicas de un país. Si nosotros tenemos en cuenta los sectores como la industria de la construcción o la industria manufacturera o la industria de la infraestructura, pues toda gestión de realizar una obra. Y una obra de por sí es una especie de rompecabezas. En esos rompecabezas tienen que estar presentes absolutamente todas las piezas. Donde lleguen a fallar una sola de las piezas, pues se convierte en una obra fallida. Si se hace el ejemplo de un edificio que se está construyendo, está compuesto de muchos elementos y son muchos elementos también que son suministrados por ferreterías. Entonces calcular la cantidad de elementos que están en un edificio, bien sea una clínica, un hospital o una vivienda, pues implica que hay vidrios y hay cerraduras y hay puertas y hay el hierro de la estructura, están las cubiertas para el techo, en fin. Si uno se imagina y hace el ejercicio, va a encontrarse que se necesita todos los elementos de la cadena, de los sectores de industria, de la construcción, de la industria, de la infraestructura y de la manufacturera, donde además de prestarle algunos insumos, también le presenta materias primas. Y esto es fundamental. Entonces, estamos complacidos de volver a la actividad para poder seguir prestando ese servicio, de poder suministrar y apoyar a los demás sectores en su función. La ferretería está compuesta de dos grandes sectores. Uno es la ferretería liviana, que es básicamente la ferretería de barrio. La otra es la ferretería pesada, que es la que tiene que ver con materiales de construcción. Somos gente de mucha avanzada y de mucho empeño. Y eso hace que muchas de las actividades de ferretería no son simplemente de comercio, sino también han escalado en el grado de industrialización de sus empresas y han decidido darle un valor agregado a muchos de sus productos, bien sea mediante transformación o producción de algunos insumos para las industrias de la construcción y para la industria manufacturera. El cumplimiento de las empresas, ya debo decir que ya hay varias funcionando porque están autorizadas por el sector de la construcción y ahora por el sector de la infraestructura. Sí, están muy prestos a cumplir con todos los protocolos. La conciencia social que tienen los miembros de este sector es inmensa y han venido guardando todos los parámetros que ha dado el gobierno nacional. Terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado a las 12 del día con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.